¿Alguna vez has sentido que todas las puertas en tu vida están cerradas? Que por más que lo intentes, los caminos parecen bloqueados y la esperanza se desvanece lentamente. Pero déjame preguntarte algo. ¿Qué harías si te dijera que existe una puerta que solo Dios puede abrir y que una vez abierta nadie podrá cerrarla? Y si te dijera que esta puerta puede ser la entrada al milagro más grande de tu vida, ¿estarías dispuesto a creerlo? Este no es un mensaje más, es una promesa divina, un recordatorio celestial de que Dios tiene un plan perfecto para ti, y ese plan incluye abrir puertas que parecían imposibles de cruzar. En los próximos minutos vamos a descubrir juntos ese secreto oculto en la palabra de Dios. Vamos a explorar cómo las puertas que Él abre no solo transforman tu vida, sino que también son la respuesta a las oraciones más profundas de tu corazón. Este video no es casualidad. Dios ha preparado este momento para ti. Sí, para ti. Él quiere hablarte hoy de esperanza, restauración y milagros. Antes de empezar este poderoso estudio, quiero invitarte a que escribas en los comentarios esta frase: Dios abre puertas para mí. Al hacerlo, estás declarando en fe que algo poderoso está por suceder en tu vida. También te animo a darle un me gusta a este video y suscribirte al canal. Cada vez que interactúas con este contenido, ayudas a que más personas en necesidad encuentren este mensaje y descubran el poder transformador de Dios. Gracias por ser parte de esta misión. Dios está obrando a través de ti. En este video vamos a responder preguntas profundas. ¿Qué significa que Dios abra una puerta? ¿Cómo puedes reconocer esas oportunidades divinas en tu vida? ¿Qué necesitas hacer para atravesarlas? Con fe y valentía, prepárate porque este mensaje puede cambiar tu vida. El Espíritu Santo tiene algo que revelarte hoy. No te distraigas, no te detengas. Deja todo lo que estés haciendo y concéntrate en esta enseñanza, porque lo que vas a descubrir aquí podría ser la llave para desbloquear una bendición que has estado esperando por mucho tiempo. Comencemos ahora este viaje espiritual hacia la verdad que transformará tu vida. Dios abre puertas que nadie puede cerrar y hoy quiere que des ese primer paso hacia tu milagro. La puerta de Noé, una entrada hacia la salvación. En el libro de Génesis encontramos una de las historias más impactantes sobre una puerta que Dios abrió. El arca de Noé. Imagínate la escena. El mundo entero estaba lleno de corrupción, pecado y desesperación. Pero en medio de todo eso, Dios decidió mostrar gracia a un hombre justo, Noé. Dios le dio una instrucción clara: construir un arca que sería el refugio para él, su familia y los animales que Dios le enviaría. Pero lo más significativo no fue el arca en sí, sino la puerta de esa arca. La puerta del arca simbolizaba una oportunidad única. Una vez que Dios la abrió, significaba salvación para todos los que decidieran entrar. Sin embargo, cuando llegó el tiempo señalado, Dios mismo cerró la puerta. Génesis 7:16. Esto nos enseña una verdad poderosa. Las puertas que Dios abre están ligadas a su propósito, pero tienen un tiempo específico. Ahora bien, ¿cómo se relaciona esto contigo? Quizás en este momento sientes que estás en un mundo lleno de caos, de confusión y de incertidumbre, pero déjame decirte algo. Dios te está llamando hacia su puerta de salvación y refugio. Él te ofrece un lugar seguro en medio de las tormentas de la vida. Pero al igual que con Noé, hay un tiempo determinado. No esperes más para responder a su llamado. Reflexiona sobre esto. ¿Cuántas veces has ignorado las oportunidades que Dios ha puesto frente a ti? Tal vez Él te ha abierto una puerta para reconciliarte con alguien, para empezar un nuevo proyecto, o incluso para regresar a sus caminos. La historia de Noé
nos recuerda que no debemos retrasar nuestra respuesta a su invitación, porque una vez que Él cierra la puerta, nadie puede abrirla. Aplica esto a tu vida. ¿Estás dispuesto a confiar en que Dios tiene un plan perfecto, incluso cuando todo a tu alrededor parece no tener sentido? ¿Qué pasos puedes dar hoy para entrar por esa puerta que Él ha abierto para ti? Antes de pasar al siguiente tópico, te invito a que escribas en los comentarios: Dios es mi refugio y mi salvación. Con esta declaración de fe, estás diciendo que confías plenamente en su plan y que estás listo para entrar en su propósito para tu vida. Imagina a un joven llamado José, vendido por sus propios hermanos y llevado como esclavo a una tierra extranjera. Sus sueños, aquellos que alguna vez Dios le había dado, parecían imposibles. Sin embargo, incluso en los momentos más oscuros, Dios estaba abriendo puertas que nadie podía cerrar. La clave estaba en su fidelidad y en su capacidad de confiar, en que, aunque las circunstancias eran desfavorables, Dios siempre está obrando en los bastidores. Cuando fue arrojado en la prisión por algo que no había hecho, José no podía ver cómo ese momento sería parte de un plan más grande. Pero en el momento perfecto, Dios abrió la puerta más inesperada. El mismo faraón de Egipto lo llamó para interpretar un sueño. Ese acto no solo lo sacó de la prisión, sino que lo llevó a la posición más alta después del faraón, convirtiéndolo en el administrador de toda la nación. Esto nos lleva a reflexionar. ¿Qué puertas está abriendo Dios para ti que tal vez no puedes ver aún? A veces esas puertas están disfrazadas de problemas, desafíos o injusticias, pero Dios no desperdicia nada. Cada situación, incluso las más difíciles, puede ser una preparación para algo mucho mayor. Piensa en las áreas de tu vida donde sientes que estás encerrado. Tal vez sientes que estás en una especie de prisión emocional, financiera o espiritual. Pero así como José fue llamado en el momento preciso, tú también tienes un llamado divino esperando por ti. Dios no se olvida de sus hijos ni de las promesas que ha hecho. Él tiene el poder de convertir tus peores momentos en los escalones que te llevarán a cumplir su propósito. El secreto está en la fe y en la perseverancia. Aunque José no sabía cuándo su situación cambiaría, él permaneció fiel, trabajando diligentemente en todo lo que hacía. Y tú también estás llamado a hacer lo mismo. Ser fiel en lo poco, confiando en que el Dios que abre puertas tiene algo extraordinario preparado para ti. Ahora, mientras sigues reflexionando en esta historia, quiero que te preguntes, ¿qué áreas de mi vida necesitan un toque divino? ¿Dónde puedo confiar más en que Dios tiene el control? Este es el momento de entregar esas áreas a Él, sabiendo que su tiempo y sus caminos son perfectos. Recuerda el momento en el que el pueblo de Israel se encontró frente al Mar Rojo. Por un lado, el ejército egipcio se acercaba rápidamente, y por el otro, las aguas inmensas parecían una barrera imposible de atravesar. En esa situación, el pueblo comenzó a desesperarse, pero Moisés levantó su voz y declaró: «No teman, permanezcan firmes y verán la salvación que el Señor traerá hoy». Éxodo 14:13. Dios, en su poder y soberanía, abrió una puerta en medio del mar. Un camino seco, inimaginable, apareció frente a ellos, y lo que parecía ser una trampa mortal se convirtió en el escenario del milagro más grande de su historia. Aquí hay una lección clave para nosotros. Dios no necesita abrir puertas convencionales. Él puede crear caminos donde no los hay. Quizás ahora mismo sientes que estás entre un mar rojo y un ejército egipcio. Las deudas, los problemas familiares, las enfermedades o las dudas pueden parecer barreras insuperables, pero recuerda que el mismo Dios que abrió el mar sigue siendo el mismo hoy.
Él es capaz de crear soluciones que superan tu lógica y tus expectativas. La clave está en dar el paso de fe. El pueblo de Israel tuvo que confiar en que el camino era seguro antes de cruzar. Dios ya había hecho su parte, pero ellos debían moverse. Así es contigo también. Dios puede abrir la puerta, pero tú debes caminar a través de ella. Mientras reflexionas en esto, considera lo siguiente. Hay áreas de tu vida donde necesitas dejar de enfocarte en las barreras y empezar a mirar al Dios que puede superarlas. Muchas veces el milagro no ocurre porque seguimos mirando el problema y no al proveedor. Él quiere que mires más allá del mar, hacia la tierra prometida que te espera al otro lado. Este momento no es casualidad, es un recordatorio de que tu fe es la llave para desbloquear lo que Dios ya ha preparado para ti. Confía, da el primer paso y observa cómo Él hace lo imposible posible. El tiempo de reflexión nos lleva a otro suceso clave, la historia de Pedro caminando sobre el agua. Esa noche, mientras los discípulos estaban en la barca, una tormenta azotaba el mar. De repente, vieron a Jesús caminando sobre las aguas hacia ellos. Aunque al principio pensaron que era un fantasma, Pedro, en un acto de fe, le dijo: «Señor, si eres tú, mándame que vaya hacia ti sobre el agua». Mateo 14:28. Jesús le respondió con una simple palabra: «Ven». En ese momento, Pedro salió de la barca y comenzó a caminar hacia Jesús. Pero algo sucedió. En lugar de mantener sus ojos en el Señor, Pedro comenzó a enfocarse en las olas y el viento, y al hacerlo, empezó a hundirse. Jesús extendió su mano y lo levantó, diciendo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Esta historia nos enseña que las puertas que Dios abre requieren no solo fe inicial, sino también una fe constante para atravesarlas. Pedro logró hacer lo imposible mientras sus ojos estaban fijos en Jesús. Pero en el momento en que su enfoque cambió, sus temores comenzaron a dominarlo. En tu vida puede que Dios ya haya abierto una puerta. Tal vez ya estás en camino hacia un propósito mayor, pero las circunstancias a tu alrededor parecen amenazarte. Tal como sucedió con Pedro, Dios te está llamando a mantener tu mirada en Él y no en las olas. Él está allí para sostenerte incluso cuando tu fe tambalea. Reflexiona, ¿qué cosas están desviando tu mirada de Jesús? ¿Qué temores o dudas están haciendo que pierdas de vista el milagro que ya está en proceso? Recuerda que Jesús siempre está a tu lado, listo para extender su mano y levantarte. No importa cuán fuerte sea la tormenta a tu alrededor, el llamado de Dios sigue firme. Su puerta sigue abierta, y mientras caminas en fe, Él se encargará de sostenerte en cada paso. En el libro de Daniel, encontramos una historia que demuestra cómo Dios abre puertas incluso en medio de las pruebas más aterradoras. Sadrac, Mesac y Abednego, 3 jóvenes fieles a Dios, se enfrentaron al rey Nabucodonosor al negarse a adorar su estatua de oro. Sabían que esta decisión les costaría ser lanzados al horno de fuego ardiente, pero ellos respondieron con una fe inquebrantable. Nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses. Daniel 3, 17, 18. Este acto de fe y valentía nos enseña que las puertas que Dios abre no siempre nos evitan el sufrimiento, pero sí nos garantizan su presencia en medio de él. Los jóvenes fueron arrojados al fuego, pero algo extraordinario ocurrió. El rey, asombrado, vio no a 3 personas, sino a 4 caminando dentro del horno. Uno de ellos dijo, tenía el aspecto de un hijo de los dioses. Dios no solo los protegió, sino que caminó con ellos en medio del fuego. ¿Cuántas veces has sentido que estás enfrentando un horno de fuego en tu vida?
Tal vez los problemas parecen insuperables, las críticas son abrumadoras o las circunstancias están fuera de tu control. Sin embargo, esta historia nos recuerda que Dios no promete que evitarás todas las dificultades, pero sí asegura que nunca estarás solo en ellas. Además, cuando los jóvenes salieron del fuego, el impacto fue asombroso. Ni siquiera olían a humo. Esto es un mensaje directo para ti. Las pruebas que enfrentas no tienen el poder de definirte. Dios no solo te llevará a través de ellas, sino que lo hará de una manera que las cicatrices no limiten tu futuro. Lo que parecía diseñado para destruirte se convierte en un testimonio del poder de Dios. Piensa en las áreas de tu vida donde sientes que las llamas son demasiado intensas. Tal vez estás enfrentando un desafío que parece imposible de superar. Hoy, Dios te recuerda que Él está contigo, caminando a tu lado, abriendo una puerta de victoria incluso en medio del fuego. Confía en Él, porque lo que el enemigo planeó para tu mal, Dios lo usará para tu bien. 4. En el Evangelio de Juan encontramos la historia de un hombre que nació ciego, un caso que parecía ser un símbolo de desesperanza. Los discípulos preguntaron a Jesús, ¿quién pecó, este hombre o sus padres, para que naciera ciego? A lo que Jesús respondió, ni él pecó ni sus padres. Esto sucedió para que las obras de Dios se manifiesten en su vida. Juan 9:3. La respuesta de Jesús cambia por completo nuestra perspectiva sobre las pruebas y los desafíos. A menudo vemos nuestras dificultades como castigos o fracasos, pero Dios las ve como oportunidades para revelar su gloria. Jesús procedió a sanar al hombre de una manera inesperada. Escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. Luego le dijo que se lavara en el estanque de Siloé. Cuando el hombre obedeció, experimentó la sanidad completa y pudo ver por primera vez en su vida. Esta historia nos muestra dos verdades poderosas. La primera es que las puertas que Dios abre a veces parecen extrañas o ilógicas desde nuestra perspectiva. ¿Por qué usar barro? ¿Por qué no sanarlo al instante? La respuesta está en la obediencia. Dios quiere que caminemos en fe, incluso cuando no entendemos completamente sus métodos. La segunda verdad es que nuestras pruebas pueden ser el escenario perfecto para que el poder de Dios se manifieste. Quizás estás enfrentando una situación que parece no tener solución. Tal vez sientes que estás ciego a las oportunidades o respuestas que has estado buscando. Hoy Dios te dice, confía en mí y obedece, incluso si no entiendes el proceso. A menudo, la obediencia precede al milagro. Ponte en el lugar de este hombre. Imagina cómo cambió su vida después de este milagro. Pasó de ser alguien ignorado y marginado a un testigo del poder de Dios. Ese mismo Dios quiere obrar en tu vida hoy, abriendo puertas de sanidad, restauración y propósito. Reflexiona en esto. ¿Estás dispuesto a obedecer las instrucciones de Dios incluso cuando parecen no tener sentido? ¿Confías en que Él está usando tus pruebas para algo mayor? A veces, lo único que se necesita es dar el siguiente paso en fe, sabiendo que detrás de esa obediencia hay una puerta que nadie podrá cerrar. Te animo a que compartas en los comentarios algo que Dios ha hecho en tu vida recientemente. Puede ser pequeño o grande, pero tu testimonio puede inspirar a otros y glorificar su nombre. En el libro de Éxodo, Dios instruyó a Moisés para que liderara al pueblo de Israel fuera de la esclavitud en Egipto. Sin embargo, durante su travesía en el desierto, el pueblo enfrentó un momento crítico. No había agua y la sed comenzaba a consumirlos. En medio de la desesperación y las quejas, Moisés clamó a Dios, quien le dio una instrucción sorprendente. Golpea la roca y de ella brotará agua para que el pueblo beba. Éxodo 17:6.
Imagínalo por un momento. Una roca, inerte e incapaz de producir nada por sí misma, se convirtió en la fuente de agua viva para millones de personas. Este evento es una imagen poderosa de cómo Dios puede abrir puertas donde parece haber solo paredes impenetrables. Él transforma lo que no tiene vida, lo que parece inútil, en una fuente de bendición y provisión. Ahora bien, ¿qué significa esto para ti? Tal vez tienes áreas en tu vida que parecen estériles, un trabajo que no prospera, relaciones que no avanzan o un proyecto que parece condenado al fracaso. Pero este relato te recuerda que Dios puede traer vida incluso de los lugares más inesperados. Lo que parece una roca sin valor puede convertirse en la fuente de algo extraordinario. Es importante notar también que la provisión no vino hasta que Moisés obedeció la instrucción de Dios. Esto subraya una verdad esencial. La obediencia precede a la manifestación del milagro. No importa cuán extraño o ilógico pueda parecer el mandato de Dios, Él siempre tiene un propósito perfecto detrás de cada paso que te pide dar. Piénsalo. ¿Qué áreas de tu vida están esperando que des un paso de fe y obediencia? Quizás sientes que el esfuerzo es inútil, como golpear una roca esperando agua. Pero Dios te dice hoy, confía en mi palabra, porque yo soy quien abre caminos donde no los hay. La lección aquí no es solo confiar en la provisión de Dios, sino también en su tiempo. El pueblo de Israel no vio el agua inmediatamente. Tuvieron que llegar al lugar correcto, en el momento correcto, y obedecer con fe. Tal vez tú también estás en un desierto, esperando la provisión de Dios. Hoy Él te asegura que su provisión está en camino y será abundante. Mientras reflexionas sobre este mensaje, permite que el Espíritu Santo revele las rocas en tu vida que necesitan ser golpeadas con fe. No ignores su llamado, ni dudes en actuar, porque detrás de cada paso de obediencia se encuentra una bendición esperando por ti. En el libro de Hechos, encontramos una de las historias más emocionantes sobre cómo Dios abre puertas, literalmente, la liberación de Pedro de la prisión. Pedro había sido encarcelado por proclamar el Evangelio de Jesús y parecía que todo estaba perdido. Las cadenas lo ataban, las puertas estaban cerradas y guardias vigilaban cada salida. Pero mientras el apóstol estaba en prisión, algo poderoso sucedía en otro lugar. La iglesia estaba orando fervientemente por él. En medio de la noche, cuando todo parecía oscuro y sin esperanza, un ángel del Señor apareció en la celda. La luz llenó el lugar y el ángel tocó a Pedro diciéndole, «Levántate rápido». En ese instante, las cadenas cayeron de sus manos. Luego el ángel lo guió a través de las puertas, que se abrieron por sí solas, hasta que Pedro estuvo completamente libre. Hechos 12, 7, 10. Este relato es un testimonio vivo de cómo Dios no solo abre puertas físicas, sino también espirituales. Cuando las cadenas de la duda, el miedo y la desesperación parecen aprisionarte, Dios interviene de manera sobrenatural para liberarte. Pero hay algo clave que no podemos ignorar: la fe activa de la iglesia. La oración fue el catalizador que desencadenó este milagro. Esto nos recuerda que nuestras oraciones tienen poder, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Ahora, piensa en tu vida. ¿Qué cadenas están atándote? Tal vez son las cadenas de la ansiedad, los hábitos destructivos o incluso la incredulidad. Estas cadenas pueden parecer imposibles de romper, pero así como Pedro no podía quitar sus propias cadenas, tú tampoco necesitas hacerlo solo. El mismo Dios que envió a un ángel para liberarlo está dispuesto a intervenir en tu situación. Además, reflexionemos en el simbolismo de las puertas que se abrieron por sí solas.
Pedro no tuvo que forzarlas ni buscar una salida. Dios hizo el trabajo. Esto nos muestra que las puertas que Él abre no dependen de nuestro esfuerzo, sino de su poder y gracia. Sin embargo, Pedro tuvo que actuar en obediencia, tuvo que levantarse, vestirse y seguir al ángel. Este es un recordatorio de que, aunque Dios abra la puerta, somos nosotros quienes debemos caminar a través de ella. Quizás sientes que estás esperando un milagro, pero Dios te está diciendo: levántate y confía. Yo abriré las puertas, pero necesitas dar el primer paso. Este es el momento de avanzar, incluso si no sabes exactamente hacia dónde te llevará el camino. La obediencia es el primer paso hacia tu liberación. Algo más que destaca de esta historia es cómo Pedro, al principio, pensó que estaba soñando. A veces, las bendiciones de Dios pueden parecer demasiado buenas para ser reales, pero su poder es tan grande que supera nuestras expectativas más altas. Cuando Pedro finalmente se dio cuenta de que todo era real, exclamó: ahora sé sin ninguna duda que el Señor envió a su ángel y me libró. Hechos 12:11. Este momento de realización es algo que también puedes experimentar, la certeza de que Dios está obrando a tu favor. Por último, imagina lo que sucedió cuando Pedro llegó a la casa donde la iglesia estaba orando. Ellos no podían creer que sus oraciones habían sido respondidas. Esto nos recuerda que no debemos subestimar el poder de la oración ni la fidelidad de Dios. Él escucha cada clamor y responde en el momento perfecto, a veces de maneras que ni siquiera podemos imaginar. Mientras reflexionas sobre este mensaje, quiero que te preguntes: ¿qué cadenas necesitas que Dios rompa hoy? ¿Qué puertas estás esperando que Él abra en tu vida? Permite que esta historia te inspire a orar con fervor, a confiar en su tiempo y a actuar en obediencia cuando Él te llame a levantarte. En el Antiguo Testamento, el profeta Eliseo vivió uno de los milagros más inusuales y fascinantes que revelan cómo Dios abre puertas de provisión en los momentos más oscuros. En 2 Reyes 4, una viuda desesperada acudió a Eliseo en busca de ayuda. Su esposo había muerto y los acreedores estaban a punto de tomar a sus hijos como esclavos para saldar las deudas. No tenía nada más que ofrecer, salvo un poco de aceite en casa. Eliseo le dio una instrucción que parecía extraña: ve y pide prestadas muchas vasijas a todos tus vecinos, vacías, no pidas pocas. Luego entra y cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos, y echa aceite en todas esas vasijas. 2 Reyes 4:3-4. La viuda obedeció, y mientras vertía el aceite en las vasijas vacías, el milagro sucedió. El aceite no dejó de fluir hasta que se llenó la última vasija. Este evento está lleno de lecciones profundas para nosotros hoy. La viuda estaba en una situación desesperada, con recursos extremadamente limitados, pero su obediencia y fe en Dios desbloquearon una puerta de provisión inesperada. Esto nos enseña que aunque nuestras circunstancias puedan parecer imposibles, Dios puede multiplicar incluso lo poco que tenemos si lo ponemos en sus manos. Hay algo significativo en la instrucción de cerrar la puerta. Este acto simboliza la intimidad con Dios, el espacio sagrado donde su poder se manifiesta. Muchas veces buscamos soluciones externas, pero Dios nos llama a cerrar la puerta a las distracciones, entrar en su presencia y permitir que Él obre en lo privado. Es en esos momentos de comunión con Él donde los milagros comienzan a fluir. Reflexiona. ¿Qué tienes en tus manos que parece insignificante? Tal vez sea una idea, un talento o un recurso pequeño. Dios no necesita grandes cantidades para hacer grandes cosas. Lo único que requiere es tu disposición y fe.
Así como el aceite continuó fluyendo mientras había vasijas disponibles, Dios puede seguir derramando su provisión y bendición en tu vida siempre que estés dispuesto a recibirla. Este milagro también nos enseña sobre la abundancia divina. La viuda no solo resolvió su problema inmediato, con el aceite que vendió pudo pagar sus deudas y vivir con tranquilidad junto a sus hijos. Esto es un recordatorio de que Dios no solo quiere cubrir tus necesidades, sino también darte en abundancia para que vivas una vida plena en su propósito. Mientras consideras esta historia, piensa en las vasijas que necesitas presentar ante Dios. ¿Estás preparado para recibir lo que Él quiere derramar en tu vida? Este es el momento de abrir tu corazón, confiar en su plan y permitir que su provisión fluya de manera sobrenatural. En el libro de Josué se narra uno de los momentos más impactantes en la historia de Israel, la conquista de Jericó. La ciudad estaba completamente fortificada, rodeada de altos muros que parecían imposibles de derribar. Desde una perspectiva humana, conquistar Jericó parecía una tarea inalcanzable, pero Dios había dado una instrucción clara a Josué. Mira, he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus hombres de guerra. Josué 6:2. El plan que Dios dio para conquistar la ciudad era inusual. Durante 6 días, el ejército debía marchar alrededor de la ciudad una vez al día, en completo silencio, mientras los sacerdotes tocaban las trompetas. Pero en el 7º día, debían marchar alrededor de la ciudad 7 veces, y luego al sonar las trompetas, todo el pueblo debía gritar con fuerza. Cuando obedecieron, los muros de Jericó cayeron, y la ciudad quedó al alcance de Israel. Este relato nos recuerda que las puertas que Dios abre no siempre se alinean con nuestra lógica. Él podría haber derribado los muros instantáneamente, pero eligió un proceso que requería fe, paciencia y obediencia. A menudo, Dios nos llama a seguir su plan, incluso cuando no entendemos cómo funcionará. Piensa en los muros que enfrentas en tu vida. Tal vez sean barreras emocionales, financieras o espirituales que parecen imposibles de superar. Dios te está llamando hoy a confiar en Él y a seguir sus instrucciones, incluso cuando el proceso no tenga sentido. Él no necesita que seas fuerte o capaz, solo necesita tu fe y tu disposición para obedecer. Otro punto clave en esta historia es el silencio. Durante los primeros 6 días, Dios pidió al pueblo que marchara en silencio. Este silencio simboliza el acto de confiar plenamente en Dios, dejando de lado las quejas, los temores y las dudas. Muchas veces, en lugar de hablar sobre nuestras preocupaciones, Dios nos llama a estar quietos, a escuchar su voz y a permitir que Él sea quien actúe en nuestra situación. Además, los muros de Jericó no cayeron por la fuerza del grito del pueblo, sino por el poder de Dios. El grito fue un acto de fe, una declaración de que confiaban plenamente en el Señor. Así es en tu vida. Las victorias no dependen de tus habilidades, sino de tu disposición a alabar a Dios incluso antes de ver el milagro. Reflexiona. ¿Qué muros necesitas que caigan en tu vida? ¿Dónde te está llamando Dios a marchar en fe, aunque no veas resultados inmediatos? Tal vez Él te está pidiendo que confíes, que actúes, o incluso que permanezcas en silencio mientras trabaja a tu favor. Finalmente, recuerda que Jericó no fue solo una victoria física, fue una victoria espiritual que mostró al pueblo de Israel y a sus enemigos que Dios estaba con ellos. Los muros que caen en tu vida no solo te benefician a ti, sino que también son un testimonio para otros del poder de Dios. Cuando Él abre una puerta, nadie puede cerrarla, y cuando derriba un muro, nada puede reconstruirlo. En el Antiguo Testamento,
Una de las historias más conmovedoras de Puertas Abiertas ocurre en la vida de Ruth. Esta joven moabita había enfrentado la tragedia de perder a su esposo, quedándose viuda en una tierra extranjera junto a su suegra Noemí. Sin un sustento ni un futuro claro, Ruth decidió tomar una decisión que marcaría su destino. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Ruth 1:16. Con estas palabras, Ruth no solo expresó lealtad a Noemí, sino que también declaró su fe en el Dios de Israel. Ruth acompañó a Noemí de regreso a Belén, un lugar donde como extranjera podía ser despreciada y marginada. Sin embargo, Dios ya había preparado una puerta de redención para ella. En medio de su pobreza, Ruth decidió trabajar recogiendo espigas en los campos de Boaz, un hombre rico y generoso que resultó ser pariente de su difunto esposo. A través de un encuentro que parecía casual, Boaz mostró bondad hacia Ruth, permitiéndole recoger más de lo que necesitaba y garantizando su protección. Lo que comenzó como un simple acto de sobrevivencia se convirtió en el comienzo de una historia de redención y propósito. Boaz no solo se convirtió en su proveedor, sino también en su redentor, casándose con ella y restaurando su linaje. Ruth, una mujer que parecía destinada a la oscuridad y la soledad, fue colocada en la genealogía de Jesús, convirtiéndose en una pieza clave en el plan de Dios para la humanidad. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Primero, que Dios abre puertas, incluso cuando nuestras circunstancias parecen estar cerradas. Ruth no tenía nada, ni esposo, ni riqueza, ni un estatus social que la respaldara. Pero lo que sí tenía era fe y una disposición a actuar. Al decidir seguir a Noemí y al trabajar en el campo, Ruth caminó hacia la puerta que Dios ya había preparado para ella. Esto nos recuerda que las puertas abiertas a menudo requieren acción de nuestra parte. Tal vez estás en una situación donde parece que no hay salida. Pero, como Ruth, Dios te llama a dar pasos pequeños de fe, confiando en que Él está orquestando algo mayor de lo que puedes imaginar. Otra lección importante es que Dios utiliza a las personas como instrumentos para abrir puertas en nuestras vidas. Boaz fue ese instrumento de bendición para Ruth, demostrando que Dios siempre tiene personas preparadas para ayudarte en el momento justo. Tal vez ahora mismo estás rodeado de personas que Dios ha colocado estratégicamente para apoyarte, pero necesitas estar atento a su guía para reconocerlas. Por último, la historia de Ruth nos enseña que el propósito de Dios para nuestras vidas siempre es mayor de lo que podemos comprender. Ruth no solo encontró provisión y seguridad en Boaz, se convirtió en la bisabuela del rey David y finalmente en parte del linaje de Jesús. Esto es un recordatorio poderoso de que lo que parece pequeño o insignificante en nuestras vidas puede ser parte de un plan eterno y glorioso. Mientras reflexionas en esta historia, considera lo siguiente. ¿Estás dispuesto a confiar en Dios, incluso cuando todo parece perdido? ¿Estás dispuesto a dar pasos de fe, aunque no sepas a dónde te llevarán? Y sobre todo, ¿puedes creer que Dios tiene un propósito mayor para ti, incluso en medio de tus desafíos actuales? Permite que esta historia inspire tu fe y te anime a buscar las puertas que Dios ya ha abierto para ti. En el Nuevo Testamento, Jesús comparte una de las parábolas más poderosas sobre la misericordia y el amor de Dios, la parábola del Hijo Pródigo. Esta historia, encontrada en Lucas 15:11-32, describe a un joven que exigió su herencia y la gastó viviendo de manera irresponsable hasta encontrarse en la miseria absoluta. Sin dinero, sin amigos y sin esperanza, el joven tomó la decisión más difícil de su vida: regresar a casa, enfrentarse a su padre y pedirle perdón. Imagínate ese momento.
En su mente, el hijo probablemente esperaba rechazo, juicio o desprecio. Sin embargo, cuando aún estaba lejos, su padre lo vio, corrió hacia él y lo abrazó. No esperó a que llegara a la puerta, no exigió explicaciones ni condiciones. Simplemente abrió sus brazos y restauró a su hijo, devolviéndole no solo su lugar en la familia, sino también su dignidad. Este relato nos muestra el corazón de Dios hacia nosotros. Él es un padre que siempre tiene la puerta abierta para que regresemos. No importa cuán lejos hayamos ido, cuántos errores hayamos cometido o cuán rotos nos sintamos. Su amor y gracia son más grandes que cualquier pecado o fracaso. Pero hay un detalle que a menudo pasamos por alto en esta historia. El hijo tuvo que tomar una decisión. Tuvo que levantarse, salir de su condición y caminar hacia el hogar de su padre. Esto nos enseña que, aunque Dios siempre está dispuesto a recibirnos, necesitamos dar el paso de regresar a Él. Tal vez hoy sientes que has estado lejos de Dios, que te has apartado de su presencia o que tus errores te han alejado de su amor. Sin embargo, esta parábola es un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para volver. Reflexiona. ¿Qué áreas de tu vida necesitan reconciliación con Dios? Tal vez has estado cargando culpa, vergüenza o miedo, pensando que no eres digno de su amor. Pero déjame decirte algo. Dios no está esperando que seas perfecto. Está esperando que regreses a Él. Otro punto clave en esta historia es la reacción del hermano mayor. Mientras que el padre celebraba el regreso del hijo perdido, el hermano mayor estaba lleno de resentimiento, sintiéndose injustamente tratado. Esto nos enseña que debemos estar atentos a no permitir que el orgullo o la comparación nos impidan celebrar la gracia de Dios en la vida de otros. El mismo amor que restauró al hijo pródigo está disponible para todos y no hay lugar para la envidia en el reino de Dios. Quiero animarte a que escribas en los comentarios esta frase: Dios siempre tiene las puertas abiertas para mí. Al hacerlo, estás declarando en fe que su amor y gracia están disponibles para ti, sin importar tu situación actual. Además, al compartir esta verdad, estás inspirando a otros a creer en el poder transformador del perdón de Dios. Hoy es un buen día para volver a casa, para acercarte a Dios y permitir que Él restaure tu vida de manera completa. Él está esperando con los brazos abiertos, listo para celebrar tu regreso. En el Evangelio de Marcos encontramos un relato que revela cómo la fe puede abrir puertas que parecen cerradas de manera definitiva. Es la historia de una mujer que llevaba 12 años sufriendo de flujo de sangre, una condición que no solo afectaba su salud física, sino también su vida social y espiritual. Según las leyes de la época, era considerada impura, lo que significaba que vivía aislada y rechazada por la sociedad. Había gastado todo lo que tenía en médicos, pero en lugar de mejorar, su situación empeoró. Marcos 5, 25, 26. Esta mujer había llegado a un punto donde todo parecía perdido. Sin embargo, algo cambió en su interior cuando escuchó acerca de Jesús. Una chispa de fe se encendió en su corazón y dijo para sí misma: si tan solo toco su manto, seré sanada. Marcos 5:28. Esa declaración de fe fue el inicio de un milagro extraordinario. La mujer no permitió que el rechazo social, el temor al juicio de otros o las multitudes que rodeaban a Jesús fueran una barrera para acercarse a Él. En medio de la multitud, logró tocar el borde de su manto y en ese instante su cuerpo fue completamente sanado. Jesús, sintiendo que había salido poder de él, se detuvo y preguntó: ¿quién me ha tocado? La mujer, llena de temor pero sabiendo lo que había sucedido, se postró ante él y contó toda la verdad.
Jesús respondió con palabras que transformaron su vida. Hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz y queda sana de tu enfermedad. Marcos 5:34. Esta historia nos enseña que la fe es la llave que abre las puertas del milagro. La mujer no esperó a que Jesús la llamara o viniera a buscarla. Tomó la iniciativa creyendo en su poder y actuó con valentía. ¿Cuántas veces permitimos que el miedo, la vergüenza o las opiniones de otros nos impidan acercarnos a Dios? Tal vez llevas años cargando con una enfermedad, un dolor emocional o una carga espiritual y sientes que no hay solución. Pero Dios te dice hoy, tu fe puede desbloquear lo que parece imposible. Hay un detalle poderoso en este relato. Jesús no solo sanó el cuerpo de la mujer, sino que también restauró su identidad. Al llamarla hija, le dio un lugar de pertenencia y amor, algo que probablemente no había experimentado en años. Esto nos muestra que Dios no solo quiere resolver nuestros problemas, sino también sanarnos completamente, cuerpo, mente y espíritu. Reflexiona. ¿Qué necesidad estás enfrentando hoy? ¿Qué te está frenando de acercarte a Jesús con una fe audaz? Quizás piensas que tu problema es demasiado grande o que has esperado demasiado tiempo para buscar ayuda. Pero recuerda que la mujer con flujo de sangre esperó 12 años y aún así encontró su milagro cuando decidió creer. Quiero que te tomes un momento ahora y escribas en los comentarios esta frase. Hoy toco el manto de Jesús con fe. Al hacerlo, estás declarando que crees en el poder de Dios para transformar tu situación. Es un acto de fe que puede inspirar a otros a hacer lo mismo. Dios está esperando que des ese paso. No importa cuán grande sea la multitud, cuán grande sea tu problema o cuánto tiempo hayas estado esperando. Hoy es el día en que puedes acercarte a Él, tocar su manto en oración y experimentar el poder de su sanidad y restauración. En el Antiguo Testamento, en 1 Reyes 17, encontramos la historia de Elías y una viuda de Sarepta, un relato que nos muestra cómo Dios abre puertas de provisión cuando parece que todo está perdido. Durante una gran sequía que azotaba la región, Elías recibió instrucciones de Dios de ir a Sarepta, donde una viuda lo sustentaría. Cuando llegó, encontró a la mujer recogiendo leña y le pidió agua. Mientras iba a buscarla, Elías añadió, «Te ruego que me traigas también un bocado de pan». 1 Reyes 17:11. La respuesta de la viuda reveló la gravedad de su situación. «Tan cierto como vive el Señor tu Dios, solo me queda un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Estoy recogiendo unos leños para preparar algo para mí y para mi hijo, y después de comerlo, nos dejaremos morir». 1 Reyes 17:12. Sin embargo, Elías le pidió que confiara en la promesa de Dios. Si primero hacía un pan para él, la harina y el aceite no se acabarían hasta que volviera a llover. La viuda obedeció y el milagro sucedió. La harina y el aceite no escasearon y ella, su hijo y Elías tuvieron suficiente alimento durante toda la sequía. Este relato nos enseña que, incluso en nuestras situaciones más desesperadas, Dios puede abrir una puerta de provisión que desafía toda lógica. La fe de la viuda fue puesta a prueba. Dar de lo poco que tenía para alimentar al profeta pudo haberle parecido irracional, pero su obediencia abrió el camino para el milagro. A veces, Dios nos llama a confiar en su palabra, incluso cuando nuestras circunstancias parecen decir lo contrario. La lección aquí es clara. Cuando ponemos a Dios primero, Él se encarga de nuestras necesidades. Piensa en las áreas de tu vida donde te sientes al límite, donde parece que los recursos se están agotando. Tal vez es tu tiempo, tu energía, tus finanzas o incluso tu esperanza. Dios te está llamando a confiar en Él y a dar lo que puedas.
no porque Él necesite algo de ti, sino porque quiere mostrarte su poder para multiplicar lo que tienes. Este milagro también nos enseña sobre la importancia de la fe en acción. La viuda podría haber rechazado la petición de Elías, enfocándose en sus limitaciones, pero su decisión de obedecer fue el catalizador del milagro. Tal vez hoy Dios te está llamando a actuar con fe, a dar un paso aunque no veas cómo se resolverán las cosas. Recuerda, tu obediencia abre la puerta para que Dios haga lo imposible. Por último, esta historia subraya que Dios nunca olvida a sus hijos. Aunque la viuda no era parte del pueblo de Israel, Dios la eligió para ser un instrumento de su milagro. Esto nos recuerda que su amor y provisión no tienen límites ni fronteras. Reflexiona, ¿dónde necesitas confiar más en Dios? ¿Qué poco en tus manos estás dispuesto a entregar confiando en que Él lo multiplicará? Permite que esta historia te inspire a caminar en fe, sabiendo que Dios siempre es fiel a sus promesas. En el libro de Éxodo se relata uno de los momentos más asombrosos en los que Dios demostró su poder para abrir puertas imposibles: el cruce del Mar Rojo. Después de que Moisés liderara al pueblo de Israel fuera de Egipto, llegaron a un punto crítico. Frente a ellos estaba el inmenso Mar Rojo, y detrás de ellos el ejército de Faraón acercándose rápidamente. En ese momento de desesperación, el pueblo comenzó a quejarse y a dudar, pero Moisés declaró con valentía: «No tengan miedo, manténganse firmes y verán la salvación que el Señor les traerá hoy». Éxodo 14:13. Dios respondió de manera milagrosa. Le dijo a Moisés que extendiera su vara sobre el mar, y cuando lo hizo, las aguas se dividieron, creando un camino seco para que el pueblo cruzara. Los israelitas caminaron a salvo por ese camino, mientras las aguas se mantenían como paredes a ambos lados. Cuando los egipcios intentaron seguirlos, el mar volvió a su lugar, destruyendo por completo al ejército enemigo. Este evento nos recuerda que, cuando nos enfrentamos a situaciones imposibles, Dios tiene el poder de hacer lo que ningún ser humano puede lograr. El Mar Rojo simboliza los obstáculos que parecen insuperables, esas barreras que nos hacen sentir atrapados y sin salida. Sin embargo, Dios no solo abre un camino, sino que lo hace de una manera que demuestra su gloria y su soberanía. Hay dos lecciones fundamentales en esta historia. La primera es que en momentos de crisis, nuestra respuesta inicial debe ser buscar a Dios. Los israelitas estaban llenos de temor, pero Moisés les recordó que la salvación venía de Dios, no de sus propias fuerzas. Tal vez en este momento estás enfrentando tu propio Mar Rojo, un desafío financiero, una situación familiar complicada o una lucha interna. Dios te dice hoy lo mismo que le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Díganles a los israelitas que se pongan en marcha. Éxodo 14:15. La segunda lección es que la fe requiere acción. Aunque Dios hizo el milagro, el pueblo tuvo que caminar a través del mar. Cada paso que daban era un acto de confianza en que las aguas permanecerían separadas hasta llegar al otro lado. Esto nos enseña que, aunque Dios abre las puertas, somos nosotros quienes debemos tener el valor de atravesarlas. Reflexiona en tu vida. ¿Qué situaciones parecen ser un mar rojo para ti? ¿Qué temores o dudas te están deteniendo? Recuerda que Dios no solo es capaz de abrir el camino, sino que también camina contigo mientras lo cruzas. Él no te abandona en medio del proceso. Su poder es suficiente para llevarte hasta el otro lado. Este milagro también es un testimonio de cómo Dios pelea por nosotros. Mientras los israelitas caminaban, Dios confundió a los egipcios, desarmando sus carros y asegurándose de que no pudieran alcanzarlos. Esto nos recuerda que no estamos solos en nuestras batallas. Dios es quien lucha por nosotros y nos da la victoria.
Si esta historia te inspira, te animo a reflexionar en una frase: Dios abre caminos donde no hay salida. Escríbela en tu corazón y permite que esta verdad te guíe cuando enfrentes desafíos. En el libro de Daniel encontramos una de las historias más emblemáticas sobre cómo Dios abre puertas de protección y victoria en circunstancias aparentemente imposibles. Se trata del momento en que Daniel fue arrojado al foso de los leones, un castigo destinado a acabar con su vida por su fidelidad a Dios. El decreto del rey Darío, influenciado por hombres envidiosos, prohibía orar a cualquier dios o persona que no fuera el propio rey. Sin embargo, Daniel, en su integridad y devoción, continuó orando 3 veces al día frente a su ventana, sin temor a las consecuencias. Daniel 6:10. Cuando fue llevado ante el rey y arrojado al foso de los leones, parecía que todo estaba perdido. Pero en ese lugar oscuro y mortal, Dios intervino de manera milagrosa, envió a su ángel para cerrar la boca de los leones, y estos no lo tocaron. Daniel 6:22. Al amanecer, el rey Darío corrió al foso y encontró a Daniel vivo, ileso y lleno de paz. Este evento no solo salvó la vida de Daniel, sino que también llevó al rey a reconocer el poder del Dios vivo y a proclamar su grandeza en todo el reino. Este relato nos enseña que, aunque enfrentemos circunstancias que parecen no tener salida, Dios tiene el poder de protegernos y de demostrar su gloria a través de nuestras pruebas. Daniel no comprometió su fe ni se dejó intimidar por el decreto del rey. Su valentía y confianza en Dios son un ejemplo para todos nosotros, recordándonos que la fidelidad a Dios siempre tiene recompensas eternas. Ahora, piensa en tu vida. Tal vez estás enfrentando un foso de leones en este momento, una situación en la que te sientes vulnerable, atacado o expuesto al peligro. Pero la historia de Daniel nos recuerda que Dios no solo está presente en las alturas de nuestras victorias, sino también en los lugares más oscuros y aterradores de nuestras vidas. Él es capaz de cerrar las bocas de los leones que te rodean, ya sea que esos leones representen personas, problemas o temores internos. Otro aspecto poderoso de esta historia es la paz que Daniel mostró en medio de la crisis. No encontramos registro de que él protestara o suplicara por su vida. En lugar de eso, permaneció firme, confiando en que Dios estaba con él. Esto nos enseña que la verdadera fe no se mide en la ausencia de problemas, sino en nuestra capacidad de confiar en Dios en medio de ellos. Finalmente, esta historia es un recordatorio de que nuestras pruebas pueden ser un testimonio para otros. El rey Darío, al ver la liberación de Daniel, proclamó: Él salva y libra, hace señales y maravillas en los cielos y en la tierra. Ha librado a Daniel del poder de los leones. Daniel 6:27. Así como el testimonio de Daniel impactó a todo un reino, tu fidelidad y tu victoria pueden ser una inspiración para las personas que te rodean. Reflexiona, ¿qué leones necesitas que Dios silencie en tu vida? ¿Estás dispuesto a confiar en su protección, incluso cuando el entorno parezca peligroso? Recuerda que al igual que con Daniel, Dios está contigo, incluso en los lugares más oscuros. En el Evangelio de Juan, encontramos una de las narraciones más profundas y significativas sobre el poder transformador de Jesús: la resurrección de Lázaro. Este relato, que se desarrolla en el capítulo 11, no solo demuestra el dominio de Jesús sobre la muerte, sino también su capacidad de abrir puertas de esperanza, incluso en las situaciones más desesperadas. Lázaro, amigo cercano de Jesús, había enfermado gravemente. Sus hermanas, Marta y María, enviaron un mensaje a Jesús pidiéndole que viniera. Sin embargo,
Jesús permaneció donde estaba 2 días más antes de partir hacia Betania. Cuando finalmente llegó, Lázaro ya había muerto y llevaba 4 días en la tumba. Marta, con el corazón roto, le dijo: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Juan 11:21. Pero Jesús le respondió con una promesa que cambiaría el curso de la historia: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera». Juan 11:25. El momento culminante llegó cuando Jesús, de pie frente a la tumba de Lázaro, ordenó que removieran la piedra. A pesar de las objeciones de Marta, quien señaló que el cuerpo ya estaba en descomposición, Jesús proclamó: «¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios?» Juan 11:40. Entonces levantó la voz y dijo: «Lázaro, sal fuera». En ese instante, Lázaro salió de la tumba, envuelto en vendas, completamente vivo. Esta historia nos muestra varias lecciones profundas sobre cómo Jesús abre puertas que parecen cerradas para siempre. En primer lugar, el tiempo de Dios no siempre coincide con nuestras expectativas. Marta y María esperaban que Jesús llegara antes de que Lázaro muriera, pero Él tenía un propósito mayor: demostrar su poder sobre la muerte misma. Tal vez en tu vida hay áreas donde sientes que Dios está retrasado, que tus oraciones no han sido respondidas. Pero esta historia te recuerda que Dios nunca llega tarde. Su tiempo es perfecto y siempre para su gloria. En segundo lugar, vemos que la fe es fundamental para experimentar el poder de Dios. Jesús pidió que la piedra fuera removida, lo que requería un acto de confianza por parte de los presentes. A menudo, Dios nos llama a dar un paso de fe, incluso cuando parece que la situación ya está perdida. Remover la piedra puede significar dejar ir el miedo, la duda o el control y permitir que Dios obre en nuestra vida. Otro aspecto poderoso de esta historia es que Jesús no solo resucitó a Lázaro físicamente, sino que también restauró la esperanza y el gozo de su familia. Esto nos muestra que el poder de Dios no se limita a resolver problemas externos, también transforma corazones, relaciones y circunstancias internas. Cuando Jesús dice «sal fuera», no solo está llamando a Lázaro, sino también a cada uno de nosotros a salir de nuestras tumbas de desesperación, pecado o dolor. Finalmente, este milagro tuvo un impacto mucho mayor que la vida de Lázaro y su familia. Muchos de los que estaban allí creyeron en Jesús como resultado de lo que habían visto. Esto nos recuerda que nuestras pruebas y victorias pueden ser un testimonio para otros. Lo que Dios hace en tu vida no es solo para ti, es también para que su gloria sea revelada al mundo. Reflexiona. ¿Qué tumbas hay en tu vida que necesitan ser abiertas? Tal vez son sueños que creías muertos, relaciones que parecen irreparables o áreas de tu corazón que han sido heridas. Hoy, Jesús te llama a creer y a permitir que su poder transforme lo que parecía perdido. Quiero invitarte a reflexionar en esta frase: Jesús es mi resurrección y mi vida. Escríbela en tu corazón. Y si sientes que este mensaje te ha tocado, compártelo con alguien que necesite saber que nunca es demasiado tarde para que Dios obre. En el libro de Hechos encontramos una de las historias más inspiradoras sobre cómo Dios no solo abre puertas, sino que también libera a sus siervos de las cadenas más pesadas. Se trata de la liberación de Pablo y Silas de la prisión en Filipos, un evento que demuestra el poder de la alabanza en las circunstancias más oscuras. Pablo y Silas habían sido arrestados injustamente después de liberar a una joven de un espíritu maligno. Los líderes de la ciudad, enfurecidos porque habían perdido su fuente de ganancias, los golpearon severamente y los arrojaron al calabozo más profundo, asegurándolos con cadenas y cepos en los pies. Hechos 16,
22-24. Desde una perspectiva humana, estaban en una posición de total derrota, heridos, encarcelados y sin salida aparente. Pero lo que hicieron en ese momento transformó la atmósfera espiritual. Comenzaron a orar y a cantar himnos a Dios. En lugar de quejarse o rendirse a la desesperación, eligieron alabar al Señor confiando en su poder y su presencia. Lo que sucedió después fue un milagro. Un terremoto sacudió la prisión, las puertas se abrieron y las cadenas de todos los presos se soltaron. Hechos 16, 25, 26. Este relato nos enseña que la alabanza tiene un poder liberador que trasciende las circunstancias físicas. Pablo y Silas no alabaron a Dios porque ya estaban libres. Lo alabaron en medio de su dolor, demostrando que su fe no dependía de sus condiciones externas, sino de su confianza en un Dios que siempre está presente. Este tipo de alabanza es una declaración de fe, un reconocimiento de que Dios es más grande que cualquier cadena o prisión en nuestra vida. Ahora, reflexiona sobre tu situación actual. Tal vez estás enfrentando una prisión en tu vida. Problemas financieros, luchas emocionales, enfermedades o conflictos que parecen no tener solución. La historia de Pablo y Silas te recuerda que Dios no solo ve tus cadenas, sino que también tiene el poder de romperlas. Y a menudo ese proceso comienza con un corazón lleno de alabanza. Otra lección crucial en esta historia es el impacto que tuvo en los demás. Los demás presos, aunque no participaban directamente en la alabanza, escuchaban, y cuando ocurrió el milagro, todas las cadenas se soltaron, no solo las de Pablo y Silas. Esto nos enseña que nuestra fe y nuestra alabanza pueden abrir puertas no solo para nosotros, sino también para aquellos que nos rodean. Tal vez Dios quiere usar tu testimonio para inspirar a otros a creer en su poder y fidelidad. Además, el milagro no terminó con la liberación física. El carcelero, aterrorizado por lo que había sucedido, preguntó a Pablo y Silas: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». Hechos 16:30. Ellos respondieron: «Cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y toda tu casa». Hechos 16:31. Como resultado, no solo el carcelero, sino toda su familia recibió la salvación esa noche. Esto nos muestra que las pruebas que enfrentamos no son solo para nuestra edificación personal. También son oportunidades para que Dios revele su gloria a través de nosotros y atraiga a otros hacia Él. Finalmente, considera la actitud de Pablo y Silas después de su liberación. No huyeron en pánico ni buscaron venganza. En cambio, permanecieron firmes, testificando de la bondad de Dios. Esto nos recuerda que, cuando Dios abre una puerta, debemos caminar a través de ella con gratitud, humildad y un propósito claro. Reflexiona. ¿Qué cadenas necesitas que Dios rompa hoy? ¿Qué áreas de tu vida necesitan ser sacudidas por el poder de su presencia? Tal vez lo único que se requiere de ti es levantar una alabanza, incluso en medio de tu dolor, y confiar en que Dios está obrando a tu favor. Si este mensaje ha tocado tu corazón, quiero invitarte a declarar esta frase: «En medio de mi prisión, alabaré a Dios». Escríbela en tu mente y corazón, porque es una declaración de fe que puede transformar tu vida. En el libro de 1 Samuel se relata la historia de Ana, una mujer que enfrentó años de humillación y tristeza debido a su incapacidad para tener hijos. En una época donde la fertilidad era vista como una señal de bendición, la esterilidad de Ana no solo la hacía objeto de burlas, sino que también la llenaba de profunda angustia. Para complicar más las cosas, Penina, la otra esposa de su esposo Elcaná, la provocaba constantemente, haciéndola sentir aún más derrotada. 1 Samuel 1, 6, 7.
Ana, sin embargo, no permitió que su dolor la alejara de Dios. En lugar de rendirse a la desesperación, se dirigió al templo y oró con una intensidad tan grande que el sacerdote Elí pensó que estaba ebria. En su oración, Ana derramó su corazón delante de Dios, haciendo una promesa. Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la humillación de tu sierva y te acuerdas de mí, no olvides a tu sierva, sino que le concedes un hijo varón. Yo se lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida. 1 Samuel 1:11. Dios escuchó su clamor. Poco tiempo después, Ana concibió y dio a luz a un hijo, a quien llamó Samuel, cuyo nombre significa pedido a Dios. Pero la historia de Ana no termina con su bendición personal. Ella cumplió su promesa, llevando a Samuel al templo para consagrarlo al servicio de Dios. Samuel se convertiría en uno de los profetas más grandes de Israel, demostrando que las puertas que Dios abre en nuestras vidas no solo nos bendicen a nosotros, sino que también tienen un impacto eterno en su reino. Esta historia es un poderoso recordatorio de que las oraciones sinceras y llenas de fe abren puertas que parecen imposibles de cruzar. Ana no tenía poder humano para cambiar su situación, pero su confianza en Dios y su disposición a entregarle todo lo que anhelaba desencadenaron un milagro. Tal vez hoy te encuentres en una situación donde sientes que has estado orando durante años sin respuesta. La historia de Ana te recuerda que Dios escucha cada oración y su tiempo es perfecto. Otro aspecto importante es que Ana no esperó a ver la respuesta para alabar a Dios. Cuando el sacerdote Elí le dijo que su petición sería concedida, ella se levantó, comió y dejó de estar triste confiando plenamente en la promesa de Dios. 1 Samuel 1:18. Esto nos enseña que nuestra actitud mientras esperamos el milagro es crucial. La fe no solo se demuestra en la oración, sino también en la forma en que vivimos mientras esperamos la respuesta. Además, la historia de Ana subraya el poder de cumplir con nuestras promesas a Dios. Cuando recibimos una bendición, es fácil aferrarnos a ella y olvidarnos de nuestra devoción inicial. Pero Ana cumplió con lo que había prometido, entregando a Samuel al servicio de Dios. Esto nos desafía a ser generosos con lo que Dios nos da, recordando que cada bendición proviene de Él y debe ser usada para su gloria. Reflexiona, ¿qué petición llevas tiempo presentando delante de Dios? ¿Estás dispuesto a confiar en su tiempo y a alabarlo incluso antes de ver la respuesta? Y más importante aún, ¿cómo usarás la bendición cuando llegue? Dios no solo quiere bendecirte, sino también usar tu testimonio para impactarla en vida de otros y avanzar su reino. Si esta historia ha hablado a tu corazón, quiero animarte a escribir esta declaración en tu vida. Mi fe abre puertas y mis bendiciones glorifican a Dios. Permite que este mensaje te inspire a seguir orando, con confianza, sabiendo que Dios escucha y responde. En el libro de Génesis encontramos la poderosa historia de José, un joven que enfrentó traición, injusticia y sufrimiento, pero que finalmente vio cómo Dios transformó cada prueba en una puerta hacia el cumplimiento de su propósito. José, siendo el hijo favorito de su padre Jacob, fue odiado por sus hermanos, quienes lo vendieron como esclavo a Egipto. Allí, aunque inicialmente prosperó como administrador en la casa de Potifar, fue falsamente acusado por la esposa de su amo y arrojado a prisión. Génesis 37, 23, 36, 39, 1, 20. Para cualquier persona, estos eventos habrían parecido un callejón sin salida. Pero lo que José no podía ver en ese momento era que Dios estaba obrando en cada etapa de su vida para preparar algo mucho más grande. Incluso en prisión, Dios le dio gracia a José y lo posicionó para interpretar los sueños de dos oficiales del faraón.
Uno de esos sueños lo conectó más tarde con el faraón mismo, quien necesitaba a alguien que pudiera interpretar un sueño inquietante sobre años de abundancia seguidos de hambruna. Génesis 41, 1, 14. Cuando José interpretó el sueño del faraón y ofreció un plan para manejar la crisis, Dios abrió una puerta que lo elevó de prisionero a gobernador de Egipto, la segunda persona más poderosa en la nación. Esto nos enseña que incluso cuando nuestras circunstancias parecen estar en su peor momento, Dios está trabajando detrás de escena para abrir puertas que transformarán nuestra vida. La historia de José tiene lecciones profundas que podemos aplicar a nuestras propias vidas. Primero, nos recuerda que las pruebas no son el final, sino parte del proceso de preparación. Si José no hubiera pasado por la esclavitud, la injusticia y la prisión, nunca habría desarrollado el carácter, la sabiduría y la experiencia necesarios para liderar en Egipto. Tal vez hoy te encuentras en una temporada de dificultad y no entiendes por qué estás pasando por ello. Dios quiere recordarte que cada prueba está diseñada para prepararte para el propósito que tiene para ti. Otro aspecto importante es la fidelidad de José. A pesar de las traiciones y las injusticias que sufrió, nunca se amargó ni se alejó de Dios. En lugar de eso, continuó trabajando con excelencia en cada lugar donde se encontraba, ya fuera como esclavo, prisionero o gobernador. Esto nos desafía a ser fieles en las pequeñas cosas, sabiendo que Dios está viendo nuestra actitud y disposición incluso en los momentos más oscuros. La historia de José también nos muestra cómo Dios usa nuestras pruebas para bendecir no solo nuestras vidas, sino también las de otros. Cuando llegó la hambruna, José no solo salvó a Egipto, sino también a su propia familia, incluidos los mismos hermanos que lo habían traicionado. Su perdón y su disposición para ayudar a quienes le habían hecho daño son un reflejo del carácter de Dios, quien nos llama a perdonar y a ser instrumentos de reconciliación. Finalmente, la declaración de José a sus hermanos resume perfectamente el corazón de esta historia. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Génesis 50:20. Esta verdad nos recuerda que Dios puede tomar incluso los peores momentos de nuestra vida y usarlos para su gloria y nuestro bien. Nada se desperdicia en las manos de Dios. Reflexiona. Hay situaciones en tu vida que parecen injustas o sin propósito. Puedes confiar en que Dios está trabajando incluso cuando no lo ves. Recuerda que su plan para ti es bueno y que cada puerta que Él abre lleva a algo mucho mayor de lo que puedes imaginar. Si este mensaje ha tocado tu vida, te animo a que tomes un momento para meditar y orar. Señor, ayúdame a confiar en que tú estás obrando en mi vida, incluso en medio de las pruebas. En el Evangelio de Mateo, Jesús cuenta una parábola que nos revela una verdad poderosa sobre las puertas que Dios abre para aquellos que perseveran en la fe. La parábola de las 10 vírgenes. Esta historia, relatada en Mateo 25, 1 o 13, nos lleva a reflexionar sobre la importancia de estar preparados para el momento en que Dios nos llame a actuar o responda a nuestras oraciones. En la parábola, Jesús habla de 10 vírgenes que tomaron sus lámparas para salir al encuentro del novio. 5 de ellas eran prudentes y llevaron aceite extra para sus lámparas, mientras que las otras 5, insensatas, no se prepararon adecuadamente. Cuando el novio tardó en llegar, todas se adormecieron y se quedaron dormidas. Pero a medianoche, un grito las despertó. Aquí viene el novio, salgan a recibirlo. Mateo 25:6. En ese momento, las insensatas se dieron cuenta de que sus lámparas se estaban apagando porque no tenían suficiente aceite. Pidieron a las prudentes que les compartieran,
Pero éstas les respondieron que no habría suficiente para todas. Mientras las insensatas iban a comprar más aceite, llegó el novio, y las prudentes entraron con él al banquete de bodas. Cuando las insensatas regresaron, encontraron la puerta cerrada. Golpearon y suplicaron: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él respondió: «De cierto les digo que no las conozco». Mateo 25:12. Esta parábola es un recordatorio solemne de que las puertas que Dios abre requieren preparación y vigilancia. Las vírgenes prudentes no solo esperaban al novio, sino que también tomaron medidas prácticas para estar listas cuando él llegara. Esto nos enseña que nuestra fe no debe ser pasiva. Debemos estar constantemente preparados para responder al llamado de Dios en cualquier momento. El aceite en esta historia simboliza nuestra relación con Dios, nuestra fe y nuestra disposición espiritual. Tal como las lámparas no pueden brillar sin aceite, nuestra vida espiritual no puede florecer sin una conexión constante con Dios. Las vírgenes insensatas representan a aquellos que intentan depender de la fe de otros o de sus propias fuerzas, en lugar de buscar una relación personal y profunda con el Señor. Ahora bien, ¿cómo se aplica esto a tu vida? Tal vez estás esperando una respuesta de Dios, una puerta que necesitas que Él abra o una oportunidad que anhelas. Esta parábola nos recuerda que la espera no es tiempo perdido, sino tiempo de preparación. Dios quiere que uses este tiempo para fortalecer tu fe, crecer en oración y llenar tu lámpara con su presencia y su palabra. Otro punto importante es que la llegada del novio fue inesperada. Esto refleja la realidad de nuestra vida espiritual. No sabemos cuándo llegará el momento en que Dios actuará o nos llamará a dar un paso importante. Pero lo que sí sabemos es que estar preparados nos permite entrar por las puertas que Él abre. Por último, la puerta cerrada en esta parábola es un recordatorio de que las oportunidades divinas tienen un tiempo señalado. No podemos posponer nuestra preparación ni tomar a la ligera nuestra relación con Dios. La gracia está disponible hoy, pero debemos responder a su llamado con urgencia y dedicación. Reflexiona. ¿Estás preparado para las puertas que Dios quiere abrir en tu vida? ¿Tienes suficiente aceite en tu lámpara o estás descuidando tu relación con Él? Hoy es el día para llenarte de su presencia, para orar con fervor y para vivir con la expectativa de que Él está obrando incluso cuando no lo ves. Si esta parábola ha hablado a tu corazón, te invito a que tomes un momento para orar y pedirle a Dios que renueve tu fe y te ayude a estar siempre preparado. El cierre de este mensaje debe ser una invitación poderosa y reflexiva, una culminación de todo lo que hemos explorado sobre cómo Dios abre puertas que nadie puede cerrar. Este viaje ha sido una oportunidad para ver su mano obrando en las Escrituras y, de manera más importante, para reconocer cómo esa misma mano está obrando en nuestras vidas hoy. Has llegado hasta aquí porque, en el fondo, sabes que Dios tiene algo especial reservado para ti. Quizás te has identificado con las pruebas de Ana, la perseverancia de José, el paso de fe de Pedro o la preparación de las vírgenes prudentes. Cada historia es un reflejo de un Dios que no solo abre puertas, sino que camina contigo mientras las cruzas. Quiero felicitarte, porque no todos llegan al final de un mensaje como este. El hecho de que estés aquí demuestra tu compromiso, tu hambre por conocer más de Dios y tu deseo de experimentar su poder en tu vida. Eres especial para Él, y Él ve tu esfuerzo, tu fe y tu disposición para buscarle. Ahora te invito a que tomes un momento para reflexionar. Piensa en todo lo que hemos explorado en este video. Pregúntate, ¿qué puerta necesito que Dios abra en mi vida? ¿Estoy preparado para caminar por ella con fe y obediencia?
Si estás enfrentando un desafío, una situación que parece imposible, quiero recordarte que Dios tiene la llave para desbloquear cualquier cerradura. Hoy quiero dejarte con un desafío. Comenta esta frase en los comentarios como una declaración de fe. Dios abre puertas que nadie puede cerrar, y estoy listo para caminar por ellas. Al hacerlo, no solo estarás afirmando tu fe, sino también inspirando a otros a creer que su poder sigue vigente. Pero más allá de comentar, quiero que te tomes un momento para compartir este mensaje con alguien que necesite escuchar estas verdades. Puede ser un amigo, un familiar o incluso alguien que esté enfrentando una situación difícil. Al compartir este mensaje, estás siendo un instrumento de Dios para abrir puertas en la vida de otros. Finalmente, quiero invitarte a que, cuando este video termine, te tomes unos minutos en silencio. Quédate quieto, escucha la música que acompaña este video y permite que el Espíritu Santo hable a tu corazón. Usa este tiempo para agradecerle a Dios por las puertas que ya ha abierto, por las que está abriendo ahora y por las que abrirá en el futuro. Haz de este momento una oportunidad para renovar tu fe, tu esperanza y tu conexión con Él. Recuerda, no pauses el video ni te distraigas. Permite que este tiempo de calma sea un momento sagrado entre tú y Dios. Dedícale palabras de gratitud, alabanza y adoración. Él está contigo, obrando a tu favor, y su plan para tu vida es bueno, perfecto y eterno. Gracias por haber llegado hasta aquí. Eres una bendición y parte de esta comunidad. Que Dios continúe abriendo puertas en tu vida y guiándote hacia su propósito eterno. Si necesitas ayuda, oración o apoyo, no dudes en escribirnos. Estamos aquí para caminar contigo en este viaje de fe. Que Dios te bendiga abundantemente.